Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. En entornos donde las personas se dicen las cosas desde el cariño y hay conversaciones robustas, a veces no fáciles, y sientes que lo que estás haciendo sirve para algo y contribuye a algo concreto, y siendo concreto es una persona en el mundo que siente que está progresando, lo que yo llamo esos pequeños momentos mágicos, ¿no? Donde a una persona le dan información de cómo ha ido la entrevista, si es un candidato, o es esa promoción que está bien hecha por seleccionar a la persona correcta, o ese momento mágico donde una persona siente que está aprendiendo algo. Esos momentos son maravillosos. Y muchas personas me dicen, no, es que a ti te gusta desarrollar a la gente. Y digo, no. A mí lo que me gusta es quitarles obstáculos porque la gente ya es maravillosa por dentro. La Madre Teresa de Calcuta realizó en 1991 en San Francisco un discurso sobre el liderazgo ante un importante grupo de empresarios y directivos. En una brevísima intervención de apenas un par de minutos, impactó de forma notable en todos los presentes con frases como esta: yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente, porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, las personas no asumen riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Creo que esta reflexión de esta gran líder, cuyos actos hablaban por sí mismos, conecta muy bien con los temas que abordaremos hoy y con mi invitado. Hoy tengo el placer de conversar con Aitor Larrabe, un reconocido profesional de la gestión del talento, de perfil innovador, con amplia experiencia internacional y una de las personas con las que más he aprendido en los últimos años. Aitor, al que motivan más los hechos que las palabras, dedica su vida profesional a ayudar a las personas a crecer y con ello a las organizaciones en que lo hacen. Con él conversamos hoy sobre lo que nos hace competitivos y futuribles y sobre cómo las áreas de talento de personas pueden contribuir con responsabilidad en ese proceso. Esta es una conversación honesta, como todas las que he tenido con él, sobre aprendizaje, autoconocimiento, impacto positivo y sobre la importancia y también la dificultad de enfocarnos en lo que de verdad importa. Hoy os presento a una persona con opinión propia y mirada certera sobre la forma de entender la función que ejerce. Espero que disfrutéis tanto como yo. Conectamos con Bruselas. Hola, Aitor. Buenas tardes. Conexión Bruselas-Barcelona. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Efectivamente. Buenas tardes. Buenas noches ya aquí. Buenas noches. Es verdad. Ahí todo es un poco más temprano, ¿eh? Bueno, me ha sorprendido tu respuesta. Debo decir que para las personas que nos escuchan, te suelo preguntar qué tal estás y tú sueles responder otra cosa habitualmente. Me has dejado un poco descolocado, ¿eh? Efectivamente, pues suelo contestar mejor imposible. Exacto. Que me parece además un buen mantra vital. Pues nada, Aitor, lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este humilde podcast, Humanismo Digital, que me consta que has escuchado alguna vez porque lo hemos comentado, con lo cual es posible que sepas cuál es la primera pregunta, que es la única que siempre es la misma. Y me gustaría empezar por ahí. Y es: ¿quién eres, Aitor? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues lo primero de todo, decir que me hace mucha ilusión estar en tu podcast, o sea que gracias por tenerme. Sabes que te admiro mucho, con lo cual es un privilegio poder estar compartiendo este rato contigo. ¿Quién soy? Pues soy una persona que se llama Aitor, más de 50, poco más de 50, pero 50. Feliz padre de familia y casado con Mónica, que me hace feliz cada día. A nivel personal, si quieres, me encanta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, y me encanta también hacer deporte, todo tipo de deporte. A nivel profesional, directa e indirectamente, pues ahora mismo, básicamente tengo dos pasiones, ¿no? Uno, ayudar a la gente a que alcance su potencial y en general ayudar a las personas, y ayudar a pacientes principalmente con enfermedades raras. Y en eso ocupo mi tiempo y
y creo que soy muy afortunado porque actualmente puedo hacer todo eso a la vez. Ser feliz padre de familia con mi mujer y además trabajar en una compañía farmacéutica que se dedica a encontrar productos que ayuden a las personas a tratar y a mejorar sus enfermedades, muchas veces graves, incluyendo las enfermedades raras. Y a la vez ayudo a 9.000 personas en UCB, que es mi empresa, a alcanzar su máximo potencial. O sea que puedo hacer todo a la vez. O sea que si normalmente tengo un nivel de felicidad alto, ahora tengo un nivel de felicidad alto plus. Fantástico, fantástico. Y además vas a por ello, que eso es algo que también es imprescindible, ¿no? Y desde que te conozco, pues es una persona que también tienes claro qué es lo que te hace feliz y vas a por ello, ¿no? Porque las cosas no pasan porque sí. Y de hecho tú y yo nos conocemos hace ya un tiempo, nos conocimos en 2016. El mundo ha cambiado significativamente desde entonces, ha cambiado un poquito, acelerado quizá por la pandemia y por todo lo que está pasando. Y yo, como profesional del talento que eres, con mucha experiencia, me gustaría preguntarte cómo ves ese mundo del talento ahora en 2022. Y también si después de estos años, no solamente desde que tú y yo nos conocemos, sino especialmente en estos últimos 2-3 años, ¿qué crees que conviene hacer más y que conviene hacer menos ahora en relación a la gestión del talento? Pues es una pregunta que ya era compleja antes, la respuesta por lo menos, y ahora lo es más todavía. Yo diría que la mayor parte de las organizaciones de personas, sean empresas, organizaciones sin ánimo de lucro o comunidades de vecinos, cada vez tienen que entender mejor cómo evolucionar hacia una mejor versión de sí mismos y en cambio hay una cantidad enorme de ruido en el sistema, ¿no? Nosotros en UCB hablamos de señal versus ruido y captar lo que realmente es importante. Cuanto más ruido hay, es más difícil, ¿no? Lo que está sucediendo es que los problemas son más difíciles de detectar y los problemas y las oportunidades, ¿no? Son más difíciles de entender realmente dónde están con respecto a todo el ruido que se produce y esta situación de pandemia pues ha hecho que sea un poquito más difícil. Es decir, si, como dice Jeff Bezos, el mundo va a conspirar para hacerte más típico y a tener menos creatividad y a actuar más sin pensarlo muy bien y a actuar más por impulsos, pues este mundo pandémico es 10 veces eso. Es decir, hay 1000 razones para no hacer las cosas y como no tengamos cuidado va a llegar un momento que el gris nos va a parecer nuestro color favorito, ¿no? Y entonces digamos que no solamente es difícil saber lo que hay que hacer, sino que encontrar exactamente cómo hacerlo y tener el nivel de energía suficiente para hacerlo con determinación, sin distracciones, es cada vez más complejo. El mundo es complejo, como dices, es cada vez más complejo. Y seguramente ser consciente de ello ya es una ventaja, ¿no? Porque a veces hablamos con personas que en esta vorágine de lo que pasa alrededor, a veces el tomar distancia y tratar de entender qué está pasando para ver qué papel tomamos en ello no es sencillo, ¿no? Mira, Aitor, tú eres una persona, eres un directivo con experiencia internacional. Ahora mismo estás basado con tu familia en Bruselas, donde ya viviste en el pasado, has vivido en Estados Unidos, llevas muchos años trabajando en entorno multinacional, seguramente pues hablando con personas de todas las edades, de muchos tipos de formación. Y me gustaría preguntarte si ves grandes diferencias entre lo que nos mueve a las personas a nivel profesional, te diría, por centrar un poco el foco. Es decir, cuando tú hablamos de gestionar talento y lo haces en países diferentes o hablas con un alemán, un ruso, un sudafricano, ¿ves grandes diferencias desde tu perspectiva? Pues la verdad es que la respuesta es un rotundo sí y un rotundo no. Es decir, las personas dentro del mismo contexto, empresa, país, sector, tamaño de empresa, multinacional, local, puede ser muy diferente una persona de la de al lado y a la vez muy parecidos, ¿no? Es decir, el contexto influye mucho. Yo un poco por anécdota te digo, sé que me has preguntado por la parte profesional, pero la manera en la que los seres humanos hacemos deporte, yo creo que especialmente en los deportes individuales
hace ver bastante cómo es la sociedad en general, ¿no? Yo siempre cuento un poco con humor, ¿no? Porque no todo el mundo es así, pero determinadas personas de un país, no voy a decir cuál, lo que están interesados es en ganar jugando al tenis, ¿no? Y lo ves mientras estás jugando con ellos. Otro tipo de nacionalidad lo que quieren es no perder, que es muy diferente a ganar. Otros lo que quieren es hacer que el otro pierda, que es también muy distinto. Y otros lo que quieren es divertirse y hacer que el de enfrente aprenda lo suficiente para que cada vez sea más divertido el juego, ¿no? Entonces, permíteme la simplificación, pues que evidentemente cada persona es distinta, pero dentro de un contexto más o menos actuamos de manera parecida y evidentemente un sector de alto margen, las personas, alto margen comercial o de beneficios, las personas tienden a comportarse de una determinada manera en los sitios donde estás más apretado de otra, y en un país donde hay más abundancia pues se comporta de una manera y en otros de otra. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas personas no tienen prácticamente vacaciones. Y no significa que sean adictos al trabajo, sino que es que no tienen vacaciones. Entonces, es verdad que cuando tienen vacaciones las disfrutan mucho. Aquí en Bruselas es muy típico tener 38 días al año de vacaciones. El contexto de acceso a una formación de alto nivel también se nota en el tipo de personas a las que puedes captar para que vengan a tu empresa, ¿no? Los idiomas, pues no es lo mismo hablar en el centro de Europa, Bélgica bastante, pero sobre todo en Holanda, donde prácticamente todo el mundo habla perfecto inglés. Es decir, hay mucho contexto distinto, pero al final del día las empresas están hechas por seres humanos, ¿no? Y los seres humanos tienen su propio contexto, su propia historia, sus propios miedos, ambiciones, esperanzas, históricos, incentivos, son muy distintos. Entonces, por eso te digo que quizás lo más relevante es el contexto, o sea, microcontexto de persona, semi-gran contexto, que es el entorno en el que se mueven las empresas, y más grande el país, lógicamente. Pero son seres humanos, ¿no? Y bueno, pues tienes que intentar entender a la persona que tienes enfrente sabiendo que tiene un contexto, y eso le hace ver la vida de una manera, pero que son seres humanos igual. Me gusta mucho que digas esto, y sabes que coincidimos además, porque muchas personas también en ese contexto profesional, personal, corren como un rol diferente y somos la misma persona, ¿no? Y como dices, muchas veces ni llegamos a acceder a lo que esa persona está pasando, ¿no? Porque no lo comparten en el trabajo, pues porque no se genera quizá el contexto de confianza para compartirlo, ¿no? Y al final, pues somos personas, ¿no? Los que sacamos adelante los temas, ¿no? Déjame si Mira, quieres, yo recuerdo una de las expresiones más penosas que he escuchado en mi vida profesional, en un entorno profesional, es una persona que dijo, y era un comité de recursos humanos, o sea, quiero decir que era un contexto profesional muy específico, o sea, no era una conversación informal, sino en un contexto formal. Dijo: yo sé lo que quiere la gente más de lo que ellos mismos saben o piensan, ¿no? Entonces, claro, eso es tan perfectamente contradictorio con mi visión de la vida. Ahora mismo estamos haciendo cambios en mi equipo y yo estoy teniendo conversaciones con algunas personas, y la conversación empieza de la siguiente manera: es antes de yo pensar y dar por sentado lo que tú quieres hacer, me encantaría que me dijeras qué es lo que tú quieres hacer, con tus palabras, tu manera de explicarlo. Yo puedo ayudarte con opciones, alternativas. ¿Quieres A, quieres B, preferirías C? Pero eres tú quien tiene que decírmelo. Y si no somos capaces de generar el ambiente, al menos deberíamos por lo menos preguntarlo. Y desde luego nunca asumir que conocemos al otro más de lo que el otro se conoce a sí mismo, ¿no? Porque eso es simplemente absurdo y aparte de no cierto. Totalmente de acuerdo, y además doy fe porque yo, trabajando contigo, pues he sido también retado por tus preguntas, porque si no existe la pregunta, pues no das ni la invitación a la reflexión. Y muchas veces en la función de personas hay como una inercia organizativa, departamental, o no lo sé, o de las personas, en que estamos a la espera de que alguien piense, y creo que una buena pregunta a tiempo realmente puede ser muy, muy determinante, ¿no?
Mira, vamos a poner un poco el foco. Estamos hablando un poco de las personas que trabajan en las diferentes organizaciones, todas diversas, tanto la organización como la persona, y vamos a poner un poco el foco en nosotros, ¿no? Que son las personas que están como responsables, como directivos del área de personas, talento. Y me gustaría preguntarte, tú que además pues has tenido y tienes diferentes equipos y buscas personas para ampliar tu equipo, ¿qué perfil buscas en una persona, no tú en particular, o el que tú buscas, o piensas que un profesional de talento debería buscar en alguien para su equipo? Es decir, ¿qué perfil tiene un responsable, una persona que quiera trabajar en talento hoy? ¿Cuál es el retrato robot de esa persona, desde tu punto de vista? Pues digamos que lo más importante es que le gusten las personas. Quiero decir, esto quizás lo damos por supuesto, pero si alguien que está trabajando en una marca no le gusta el marketing, o alguien que está trabajando en finanzas no le gustan los números, no va a funcionar. O sea que primero tener un interés auténtico en las personas, ¿no? En hacer y encontrar la manera de que puedan progresar y hacerlo mejor y ser más lo que ellos quieran ser, ¿no? Luego yo te diría también que son personas que tienen, otra vez que va a salir bastante la palabra contexto, ¿no? Personas que sepan entender lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en el departamento, pero en la empresa y en el mundo. Esta ficción en la que vivimos, donde está el mundo por un lado y la empresa por otro, es que esto no va a funcionar. No va a funcionar porque las personas conviven en esas dos realidades. A partir de las 6 de la tarde o 7 de la tarde igual funcionan de otra manera, pero son la misma persona, ¿no? Entonces, entender el contexto es muy importante, entender tanto el contexto de la empresa, del mundo, entender cómo está la empresa, dónde están las posibilidades. Y una de las cosas que más veo que está sucediendo es que las personas se fijan más en los obstáculos, en las limitaciones, y yo creo que deberíamos fijarnos más en aquello que es posible, o si hacemos determinadas cosas será posible, ¿no? Y luego, digamos, el otro elemento es hacer que esa perspectiva o esas ideas se transformen en acciones concretas que tienen un impacto concreto. Es decir, ayudar a la gente a entender mejor las tecnologías digitales, ¿no? O las herramientas digitales es muy importante, pero es más importante que realmente la gente sepa usarlo. Y para eso puede ser un curso, una formación, exposición, proyectos que utilizan tecnología, mentores, un curso externo, uno interno. Hay 1000 soluciones, pero hay que ser capaz de entender lo que hay que hacer, de todo ese ruido obtener la señal y de eso decir qué vamos a hacer al respecto. Y eso es lo que buscamos, yo creo que en cualquier función, pero la función de aumentar las posibilidades de las personas, hacer personas aumentadas, creo que es más importante todavía. Creo que es muy buen punto, y además para aquellas personas que están más lejos de la función o que pueden pensar que la función de personas es como muy etérea, pues ayuda a concretar, ¿no? Al final es una función que está conectada a un negocio o una organización y que tiene un sentido también empresarial, y ese engranaje, digamos, de voluntades, de capacidades es lo que marca la diferencia, ¿no? Y ahí las personas están en ese camino, ¿no? Para ayudarnos a conocernos mejor y a transformarnos y a transformar nuestro contexto. Déjame poner todavía la lupa en el ámbito directivo. ¿Qué debería hacer, en qué 2-3 cosas debería ser muy bueno o muy buena un directivo de talento en los tiempos actuales? Pues yo te diría que realmente lo mismo que la anterior pregunta, o sea, es entender el contexto, transformarlo en acciones concretas, y yo diría que el otro punto es en saber medirlo. No saber medirlo para otorgarse a sí mismo, a sí misma, mérito, sino para medir si hay o no progreso, ¿no? Es lo que nos falta mucho en recursos humanos, que es la capacidad de medir. Y yo lo que he visto en muchos profesionales, muchos directivos de recursos humanos, es medir para justificar. Y yo creo que es medir para saber dónde estás y qué posibilidades tienes. Y si determinadas acciones funcionan bien, invertir el doble. Y determinadas no funcionan,
impedir seguir perdiendo tiempo con ellas. Y ahí es donde esta medición probablemente sea la cosa más importante en recursos humanos y en talento, donde ya hay muchísimo, digamos, deseamos más de lo que realmente acaba sucediendo, pero cada vez hay más metodología, herramientas y maneras de lograrlo, ¿no? En muchas cosas, pero también en esta, la tecnología nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Es decir, somos capaces de saber si el autobús en Madrid, el 27, está a 10 minutos de llegar o a 6, cómo no somos capaces de saber cuándo el médico va a visitarnos si somos pacientes en un hospital, o cuándo o cuántas personas están causando baja voluntaria en una organización de 100.000 personas sin necesidad de contarlas a mano, ¿no? Entonces, la tecnología nos está ayudando y nos está poniendo en la cara gran parte de esta información, y bueno, esa es la que yo creo que la asignatura pendiente grande es aquellas cosas que se pueden medir, midámoslas, las que sean fáciles. Aquellas que son un poquito más difícil, empecemos a medir lo que podamos medir para cuando tengamos los suficientes datos para poder hacerlo más ágilmente. Pero hablo de medir los skills o intentar definir cuáles son las capacidades que en una empresa necesito y no tengo, y si estoy adquiriéndolas a suficiente velocidad o no. Por supuesto, cosas más fáciles como cuánta gente dejó la empresa el mes pasado, digo yo que eso a lo mejor ya a estas alturas deberíamos ser capaces de tenerlo más a mano. Es posible que haya compañías que todavía estén en ese nivel de reto, pero tienes toda razón. Es decir, además el mundo es mucho más digital. Hemos estado inmersos en datos de todo tipo en los últimos años para intentar entender mejor qué ocurría, intentar tomar mejores decisiones, y a ver si con esta nueva oleada pues también, al menos yo percibo en las áreas de personas como mínimo un punto más de sensibilidad en esta combinación que tú planteas, ¿no? De esta aportación de lo racional y lo concreto a esta gestión a veces pues que a otras áreas funcionales pues no acaban de entender en toda su amplitud, ¿no? Déjame que te ponga un ejemplo, porque sí. En recursos humanos, como cualquier otra función, yo no creo que debamos castigarnos más que cualquier otra función del mundo, no solo de las empresas. Pero sucede una cosa curiosa. Imagínate, partimos de un momento en el que no tenemos ningún dato, ¿no? En el momento que tenemos ya un dato, hay muchas personas que dicen, ¿no? ¿Y dónde está este otro dato, no? Y dicen como que el mundo se acaba prácticamente tal y como tú y yo lo conocemos porque no sabemos ese otro dato. Déjame que te ponga un ejemplo concreto. Para medir el impacto de la formación en nuestra empresa, en UCB, inmediatamente nos ponemos a hablar y pues sí, efectivamente sí la medimos. Ah, muy bien, vale. ¿Cómo la medís? Pues con este cuestionario. Ah, bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es empezar a medir con un Net Promoter Score, que es medir si lo recomiendas o no lo recomiendas, es una medida estándar, etcétera. Entonces decimos, vamos a hacer esto. Nos ponemos de acuerdo y enseguida nos entra la flojera pero realmente ¿para qué medimos esto? Lo que deberíamos medir es el impacto. Y vale, muy bien. ¿Cómo vamos a medir el impacto cuando no sabemos ni si la gente lo recomendaría a otra persona? Es decir, primero vamos a empezar por lo básico y luego vamos a ir sofisticándolo, pero vamos a tener lo básico. Y eso es lo que digo yo, que lo que me preguntabas antes, hay muchas distracciones, hay mucho ruido en el sistema. Enseguida las iniciativas las ponemos en marcha y no hacemos ni caso ni a los resultados ni a la ejecución de la misma. Sin embargo, sentimos que queremos el siguiente nivel al que ni siquiera somos capaces de acceder. Y muy típicamente tendremos personas que dirán, no, quiero saber si la acción de liderazgo ha logrado que las personas sean más inclusivas. Bueno, vamos a llamar eso categoría muy difícil. Vamos a empezar por la categoría de cuánta gente ha atendido a qué cursos y si lo recomendarían a otros. Y cuando seamos capaces de responder a esa pregunta, vamos a ir a la siguiente, y de la siguiente a la siguiente. Pero no tenemos nada y un minuto después queremos tenerlo absolutamente todo. Eso creo que tampoco funciona. Es muy buen punto, además, y recuerdo alguna conversación con alguna empresa de alguien súper ambicioso en el ámbito, como tú planteas, de People Analytics, pero no sabe responder cuántas personas hay en su organización. Con lo cual, evidentemente, hay mucha necesidad y avidez de métricas,
pero como tú apuntas, empecemos por lo básico y saquemos partido de lo que tenemos, ¿no? Con una visión ambiciosa, pero con un sentido pragmático y de avance. Y mira, me hablas de métricas de aprendizaje, que conecta perfectamente con lo que quería preguntarte ahora, y que es que hablamos un poquito de esto, ¿no? El aprendizaje sé que es un tema que te interesa, del que hablas y compartes mucho también. Entre muchas cosas entre las que te admiro, siempre estás un paso por delante y eres una persona muy ávida en conocimientos y conectado a fuentes de información de valor. Y me gustaría preguntarte qué papel crees que juega ahora el aprendizaje, que parece ya hace unos años que está como más protagonista que en otros tiempos. Lo ha sido siempre porque gracias a él hemos llegado hasta aquí como seres humanos, pero en el ámbito corporativo, ¿qué papel crees que juega ahora el aprendizaje en una organización? Tú lo has dicho, siempre ha sido importantísimo. Y ha sido importantísimo para la persona y para la empresa, ¿no? Es decir, para la persona para ir creciendo y sentir que crece, las dos cosas, y para la organización, obviamente, porque las cosas evolucionan y necesitas una versión mejorada de todo, del sistema, de la gestión energética de la oficina, de lo que las personas aportan, ¿vale? De todo. En realidad es una mejora continua. El ser humano, por su insatisfacción permanente, porque hemos sido diseñados así, mejora porque siempre quiere algo mejor y algo distinto, etcétera. Entonces, por esas dos razones, siempre ha sido importante. Voy a decir una obviedad, que es cada vez esa velocidad se ve más acelerada. Hoy tienes un reto de negocio, mañana tienes 3 y dentro de 3 días tienes 6. Y no has resuelto primero uno con un producto que has sacado al mercado y ya tienes 7 cosas más en las que deberías estar trabajando y tienes que trabajar y enfocarte. Entonces, una versión mejorada de la fuerza de trabajo de las personas que compran una compañía es una prioridad absoluta para la empresa. Eres cero competitivo si las personas de tu organización no están constantemente queriendo hacer mejor su trabajo actual y hacer otros trabajos que hoy no están haciendo. Y si no tienen esa curiosidad, y no solo la curiosidad, sino la capacidad de desarrollar una mejor versión de sí mismos continua. Y luego, como personas, primero, para tener un futuro laboral, y segundo, pues cuando vamos cumpliendo años, cada vez nos interesa más tener un impacto y sentir que las cosas que hacemos sirvan para algo. Eso es natural también. Entonces, aquellas personas que hoy o no lo ven o no lo sienten, sin duda lo sentirán. Y querrán tener un impacto, estar más conectados con lo que realmente quieren hacer y que las cosas que hacen en el día a día sirvan para algo. Ese algo es muy distinto para cada persona, pero desde luego si no aprendes una mejor manera de hacer las cosas que haces hoy y maneras nuevas y maneras de hacer cosas nuevas, ni como persona, ni como profesional, ni como empresa hay futuro. Yo creo además que las personas que te estén escuchando y vean un poco qué está pasando a su alrededor verán muchísima distancia respecto a la realidad de muchos casos, ¿no? En que es bueno, vamos a ver si mi compañía pues me deja hacer algún curso y si yo puedo, si tengo tiempo, ¿no? Que en muchos casos es la visión más baja de nivel, ¿no? Y realmente pues coincido mucho contigo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y si realmente estás en una organización que apuesta por las personas y invierte en ayudarte a crecer, hay que saber verlo también, ¿no? Porque no es lo más habitual. Debería ser imprescindible. Yo también lo veo una clave de futuro y de supervivencia, pero no es lo habitual. Así que... Pero Joan, si me dejas comentar en eso, sí. Eso es un poco como el que quiere ir a una fiesta y está esperando a que le inviten solamente, ¿no? Entonces es una opción muy, muy aceptable y es genial, ¿no? Estás esperando a que te inviten a esa fiesta a la que quieres ir. En realidad tienes otras dos opciones. Una, aparecer en la fiesta sin ser invitado, lo cual tampoco igual necesariamente es lo mejor, pero a lo mejor hablar con la persona y decir, oye, me gustaría ir a tu fiesta, ¿no? Tiene pinta de ser muy divertida y creo que me lo puedo pasar muy bien. Entonces hay esas diferentes maneras de actuar, ¿no? Puede ser que tú pienses que, aunque tu empresa lo está haciendo, tú pienses que no te están dando oportunidades. Bueno, pues imagínate que es el caso. Obviamente cuando te dan oportunidades o sientes que te las dan, no hay esta situación, ¿no? Lo haces, lo aprovechas y lo disfrutas, ¿no? Pero si piensas que no, hay dos opciones: culpar al mundo o intentar encontrar las maneras de acceder a eso, y si no,
lo que ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años en el planeta, para aquellos que no se han dado cuenta, es que no dependes exclusivamente de tu empleador para aprender cosas. Hay una enorme cantidad de recursos, quizás la dificultad es encontrar cuáles son los que más te pueden servir para cualquier cosa que quieras aprender en la vida. Si hay interés, hay alimento de ese interés. Entonces, ya no hace falta echar la culpa al empleador de esto. O sea, ya en tu mano hay bastante más de lo que puede haber. Ahora, como empresa, una herramienta para hacer que las personas sientan que están en un sitio donde no se lo dan más hecho, más mascado, más posible, más fácil, más integrado en su día a día, es una herramienta para que las personas estén más enganchados y una manera de asegurar como empresa que las capacidades que adquieren son más afines, son más adyacentes a lo que tú quieres que realmente aprendan, ¿no? O te vendría bien que ellos supieran. Muy buen punto. Tener los medios y generar el contexto para que las personas también se atrevan y estimular a que levanten la mano, ¿no? Porque cuando levantas la mano pasan cosas, si no estás siempre a la espera de que algo ocurra, ¿no? Y estadísticamente pues no tiene por qué tener muchas opciones, ¿no? Mira, déjame que pregunte algo también conectado con el aprendizaje, pero algo más personal, si quieres responderlo, ¿eh? Y en los últimos años hemos vivido tiempos pues bastante convulsos desde el punto de vista global. Tú también has tenido cambios profesionales, te has movido. Y me gustaría preguntarte algún aprendizaje relevante que hayas tenido tú en los últimos años, del tipo que quieras. Que digas, mira, si miro en perspectiva los últimos, 1, 2, 3 años, algo que tú digas, mira, yo me he dado cuenta, yo he aprendido algo relevante para ti. En realidad muchísimas cosas. O sea, como sabes, soy una persona muy curiosa y no tengo una curiosidad en un solo campo, sino en muchos. Desde tecnología hasta salud, hasta personas emprendedoras, cómo hacen las cosas, innovación, muchas áreas, ¿no? Tenis, o sea, no todo es profesional, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, claro, de muchas cosas, pero si yo echo la vista atrás en los últimos, voy a decir 5 o 6 años, probablemente el mayor, también relacionado con la edad, probablemente, pero quizás el mayor aprendizaje ha sido conocer y aceptarme más como ser humano. Dice Harari, que sabes que le admiro, que la mejor solución para que digamos que no seamos manipulados como humanidad es llegar a conocernos mejor a nosotros mismos, mejor de los que nos conocería una máquina o esa persona que te he comentado antes que sabe más de nosotros que nosotros aparentemente, ¿no? Entonces, el proceso de conocerme con una serie de experiencias vitales que he tenido, entender lo que realmente me importa y lo que realmente me he dado cuenta que no me importa en absoluto, y realmente tomando decisiones relevantes en mi vida han hecho darme cuenta que estoy lleno de contradicciones como cualquier otro, me imagino, pero que sé claro cuáles son y sé claras las cosas que me gustan y tengo claro las cosas que no, y hago lo posible por hacer cosas que me gustan y con las que me siento conectado y estar con personas con las que me daría igual que fueran mi jefe, una persona que me reporta, mi igual o mi oblicuo, me da exactamente igual. Son gente con la que me encantaría hacer cosas, sea como fuere. Y probablemente eso ha sido el proceso de los últimos 5 o 6 años más profundo. Pues me parece muy bueno, y además fíjate, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, esta reflexión en cómo lo vivimos, cómo lo interpretamos y qué preguntas nos hacemos, yo creo que quien en estos 2 o 3 años no haya aprovechado realmente para profundizar un poco más ahí, que seguramente es un trabajo de por vida, pues ha perdido una gran ocasión, ¿no? Mira, últimamente supongo que te pasarán cosas parecidas si no me dices, pero cuando hablamos de proyectos, de retos, de muchísimas cosas, aparece el factor tiempo. No tenemos tiempo, ¿no? Que es una excusa presentable muchas veces, pues de que el tiempo es finito, obviamente, ¿no? Y seguramente además del tiempo juega en esto la energía que tenemos, ¿no? A determinada hora del día o en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Y me gustaría preguntarte, aunque lo conozco por la parte que te conozco un poco, me gustaría preguntarte qué te suma y qué te resta energía a ti.
Me suma mucho la energía de las cosas que realmente me importan y aquellas que... Yo siempre digo la expresión esta que me has oído muchas veces, que yo soy un doer, no soy un talker. O sea, soy una persona que le gusta hacer. No me gusta hablar de ello, me gusta hacerlo. En cuanto estoy en una reunión de kick-off en el que se discuten los work streams y hay un change management, mira, es que me dan ganas de ponerme a llorar. Cuando se habla de cosas en una configuración puramente teórica, en terrenos comunes, donde se habla de obviedades y todo el mundo está muy contento, moviendo la cabeza y pensando en otra cosa, en esos entornos me siento que mi vida se va por el desagüe. En entornos donde las personas se dicen las cosas desde el cariño pero hay conversaciones robustas y honestas, a veces no fáciles, y sientes que lo que estás haciendo sirve para algo y contribuye a algo concreto, y siendo concreto es una persona en el mundo que siente que está progresando, lo que yo llamo esos pequeños momentos mágicos, ¿no? Donde una persona le dan información de cómo ha ido la entrevista, si es un candidato, o esa promoción que está bien hecha por seleccionar a la persona correcta, o ese momento mágico donde una persona siente que está aprendiendo algo, o ese momento mágico donde una persona llena de dudas acerca de si es suficientemente buen manager siente que lo está siendo. Esos momentos son maravillosos. Y muchas personas me dicen, no, es que a ti te gusta desarrollar a la gente. Y digo, no. A mí lo que me gusta es quitarles obstáculos porque la gente ya es maravillosa por dentro. Entonces es, ¿cómo puedo hacer para que esta persona confíe más en sí misma? Para que sienta que ve las cosas posibles, que siente que realmente tiene capacidad para transformar el mundo a la escala que sea, o es más feliz. Ahí es donde, como consecuencia, se desarrolla, pero mi trabajo no es desarrollar, es quitarle todas esas barreras que nos autoimponemos y que impide que seamos la gente increíble que somos dentro, ¿no? Todo lo que no es eso y es bla bla y perder el tiempo, mal. Y luego ya ni te hablo de las personas, especialmente managers o personas con responsabilidad, que son tóxicas. Eso sí que ya no es que sienta que mi vida se va por el desagüe, es que ya no puedo con ello y quizás me pongo bastante vehemente, por no decir que les mandaría a donde yo te diga. Ahorramos un tupido velo. Pero fíjate que conecta muy bien con algo que decías, ¿no? Y es que si trabajas en el ámbito del talento tienes que creer y querer a las personas. Y yo creo que la manera en que te expresas, insisto, a personas que nos escuchen, que tendrán un estereotipo de lo que supone la función de mal llamada de recursos humanos, pues creo que hemos de avanzar más hacia aquí, ¿no? Es decir, en esos momentos de realmente ayudar a las personas a crecer, obviamente conectados con un reto de negocio, y eso tiene que tener unos resultados, pero desde luego hay una parte que tiene que ver con los valores, ¿no? Sí. Y fíjate... Perdona, un segundito, Joan. Es que creo, tú lo has dicho, recursos humanos, da igual el nombre, a mí da igual si está bien dicho o no. O sea, si se dice con buena voluntad, yo creo que cualquier palabra es correcta, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo creo que explicado en inglés, porque es como más natural suena, en realidad el departamento de recursos humanos, el departamento debería llamarse el departamento de éxito de empleados, ¿no? El Employee Success Manager. O sea, mi trabajo es que cada persona tenga más posibilidades de éxito. Y como es una empresa, y la empresa tiene ánimo de lucro, pues que gane dinero, que hagamos más cosas, que invirtamos, que crezcamos, que... Si es una comunidad de vecinos, pues ayudar a que todos consigamos mejor lo que queremos tener, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo, es verdad que lo del nombre a mí me preocupa menos, pero estamos aquí en recursos humanos para ayudar a que cada persona tenga éxito en la empresa. Ese es nuestro trabajo. Es muy bueno, y además la suma de esos éxitos es lo que lleva a la suma del éxito de la compañía, sin duda, y no quiero decirlo de abajo arriba, de arriba abajo, es decir, la suma, me encanta eso, no lo había escuchado además, es decir, ya más allá de la satisfacción del empleado, es ayudarle a ser exitoso. Me encanta. Mira, déjame que comparta una pequeña anécdota, y es que yo pues llevo unos cuantos años trabajando también, y me acuerdo que la primera vez, en la última entrevista que tuve contigo, cuando trabajamos juntos durante 5 años, en la última,
me dijiste, por cierto, Joan, me gustaría explicarte cuáles son mis valores. Y me sorprendió y te dije, ostras, Aitor, la primera vez en mi vida que alguien me explica cuáles son sus valores. Y me dijiste, bueno, me parece muy lógico, ¿no? Si vamos a trabajar juntos. Y tengo que dar fe que después, que en los años que continuaron, pues tus comportamientos eran muy coherentes a los valores que me explicaste. Y quiero preguntarte, pues, ¿qué importancia tiene para ti eso? Los valores, a veces en el ámbito corporativo hablamos de misión, valores, y quedan en un terreno que a las personas les parece muy lejano. Y a mí me pusiste en la mesa los valores personales y el porqué de las cosas. ¿Qué importancia tiene para ti los valores tus valores en particular, o que una persona tenga claros sus valores cuando va a trabajar un lunes por la mañana? Sí, bueno, pues yo siempre digo que cuando una empresa tiene que poner los valores suyos en carteles, pues ya está fracasando, ¿no? O sea, quiero decir que se tienen que vivir. Pero es verdad que en un primer momento en el que tú y yo no nos conocemos y vamos a estar pasando un montón de horas juntos, y en el contexto de las empresas actuales en realidad pones mucho en manos de tu manager, ¿no? De tu jefe, porque esta persona va a decidir tu salario, si hay una reestructuración va a tomar decisiones. Es decir, en realidad estás poniendo mucho en manos de esta persona. Por lo tanto, típicamente los jefes suelen pensar al revés, ¿no? Es decir, pues fíjate que yo estoy cogiendo de esta persona. No, es que en realidad en la responsabilidad, yo siempre digo como Spiderman, ¿no? Es un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer con una persona que entra en mi equipo y pone todo eso en el ámbito de mi responsabilidad, lo mínimo que tengo que hacer es explicarle un poco cuál es mi modelo operativo, ¿no? Y cuando decimos valores parece que son valores como... No, es más una filosofía de vida, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo eres como persona, como ser humano? Yo siempre digo que entonces por eso lo hice. Y lo hago, y mucha gente se sigue extrañando, pero creo que tiene sentido. Luego, también hay que ser a veces valiente para explicar quién eres tú, porque eso significa que si no te comportas luego así, te lo van a poder decir. Y luego, además, si va en contra, digamos, de los valores del colectivo, pues entonces, claro, no encajará tampoco, ¿no? Entonces, entre que soy un poco inconsciente y un poco de Bilbao y un poco tal, pues digo, mira, si lo declaro, así no hay ningún problema, y si hay alguna interferencia con esto, pues no, si tú quieres empezar conmigo y estas cosas no te encajan, pues oye, pues está bien que lo sepas antes, ¿no? Es tu decisión decir, oye, mira, es que me viene mal cambiar, etcétera. Y es más una filosofía, es más una manera de entender la vida y una manera de afrontar las cosas. Y siempre digo que un profesional, o sea, de mi jefe lo que quiero es entender cuáles son sus valores. Y si son valores con los que estoy conectado, que no significa que sean buenos o malos, sino porque pero lo que yo llamo valores que me encajan, sé que cuando vaya una discusión acerca de un tema va a intentar lograr lo mejor para el colectivo. Y prefiero a esa persona a alguien que es quizás inteligente, muy inteligente, o no tanto, pero se piensa muy inteligente, pero que no va a tener esos valores. Prefiero la persona que va a actuar con valores que conectan con los míos, porque todo encaja mucho más y las pequeñas cosas que pasan en el día a día no carecen de importancia cuando el cómputo final es conectado con mi manera de ser y mis valores. Yo creo que es... estoy muy de acuerdo contigo, y además conectarnos por aquello que más nos importa es una buena manera de hacer camino juntos, ¿no? Y a veces eso parece, como tú dices, que no deba estar presente, y no digo que estén las tarjetas de visita, si es que siguen existiendo algún día, pero desde luego que afloren pronto y conectarnos o no, por ello creo que es vital. Mira, Aitor, te haría muchas más preguntas, pero por cuestión de tiempo solo te puedo hacer una más en esta conversación, porque tendremos más, y tiene que ver con algo que decías al principio. Y me gustaría preguntarte que me hablaras de qué es la Fundación 29, en qué punto está, es decir, en qué consiste, es el para qué y dónde está hoy, e incluso las personas que hoy la descubren, cómo pueden ayudar. Pues mira, la Fundación 29 de febrero, precisamente este mes es el mes de las enfermedades raras. El 29 de febrero es un día raro, porque cada 4 años hay uno, no es todos los años. Y el último día del mes de febrero es el día de las enfermedades raras, ¿no? Entonces, 29 de febrero es una fundación que ponemos en marcha, sin ánimo de lucro, lógicamente, para ayudar a la digitalización de los datos médicos de las personas.
que en función del tipo de proyectos en los que estamos, unos se refieren más a lograr un diagnóstico, otros se refieren más en tener y se llama DX29, otros es más un receptáculo, un receptáculo de información médica organizada y usable, porque no sirve de nada tener datos que no se pueden utilizar, que se llama Health29, y ahora estamos en un proyecto concreto que es lograr que los datos de los pacientes organizados los tengan los pacientes. Y si conoces blockchain, pues es información distribuida. Esto es información distribuida médica. Es decir, cada paciente, cada persona tiene sus datos y decide o decidirá cuándo los pone a disposición de un ensayo clínico, cuándo los quita de disposición o lo que quiere hacer con ellos, ¿no? Intentando, como objetivo no es proteger, sino al contrario, hacer que sea muy fácil compartirlos para que los estudios de cualquier enfermedad, típicamente enfermedades raras, sea más posible en su diagnóstico, en su tratamiento y en su estudio. Y eso es lo que estamos haciendo. En realidad solemos trabajar con diferentes entidades. Lo que nos encantaría, el mensaje que utilizando esta plataforma podría hacer es: por favor, digitaliza tus datos digitales y ponlos a disposición de la sociedad, porque juntos, o sea, un dato no usado es un dato muerto. Entonces no queremos datos muertos. Y luego otro llamamiento es: enfermedades raras son raras, pero afectan a 400 millones de personas. Lo que pasa es que hay muchas. Y si tienes una persona o alguien cerca que tiene una enfermedad rara, visítanos en Fundación 29 de febrero. Fantástico. Es una muestra más de una vida con propósito personal y profesional. Las personas que te descubran hoy, Aitor, y quieren saber más de ti y de tus proyectos, ¿dónde les podemos enviar? ¿A qué perfil? ¿Una web? ¿Alguna referencia? No, simplemente yo suelo publicar bastante en LinkedIn y suelo, sobre todo, estar muy atento a cosas que me interesan, y luego como una manera de aprender y también de compartir. Yo, sabes que le digo a mis hijos, cada día del año de nuestra vida les digo que cuanto más generosos sean, más felices serán. Entonces yo soy muy feliz porque comparto esta información en LinkedIn. No he considerado la opción de hacer otra cosa, pero ahí sí que podrán encontrar bastante de las cosas que me interesan. No todas, pero bastantes. Fantástico. Pues lo pondremos nosotros en el programa. Aitor, ha sido un placer conversar contigo, como siempre, en esta de muchas conversaciones que seguiremos teniendo, de qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando fuera, qué está pasando por dentro también, y también qué podemos hacer que esté en nuestra mano para contribuir, digamos, a que desde esa convicción del factor humano, de lo que puede aportar las personas a los retos que tenemos, algunos buscados y estos que nos caen, qué podemos aportar desde nuestro punto de vista. O sea que un placer, gracias por tu tiempo, una vez más, y con ganas de que no pase mucho tiempo hasta la próxima conversación, que de hecho no pasará mucho tiempo porque ya la tenemos agendada, ¿verdad? Yo quería agradecerte a ti, Joan, muchísimo, porque he aprendido muchísimo contigo, aparte de disfrutar mucho contigo, que lo sabes, y también esto que estás haciendo, no me refiero al podcast sino en realidad a tu acción y a tu actividad y a tu manera de ser, que nos inspira a muchos a todavía ser más humanos en nuestra manera de ayudar a las personas. O sea que muchas gracias. Gracias a ti por decirlo, y lo que decimos siempre, por muchas máquinas y por muchos datos que son buenísimos y que nos pueden complementar, las personas marcan la diferencia. Así que vamos a intentar ayudar en nuestra medida a que siga siendo así. Muchísimas gracias. Perfecto, y hasta pronto. Encantado. Un abrazo en la distancia. Chao. Hasta pronto. Bien, pues gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado esta conversación, compartidla para llegar a más personas. La intención de este podcast, como sabéis, es aportar valor, y vosotras y vosotros, fieles seguidores, sois los que me ayudáis a hacerlo crecer. Encontraréis los enlaces mencionados en las notas del episodio y acceso a todas las conversaciones en las principales plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Nos encontraremos pronto en este espacio, si queréis, con una nueva conversación que espero que os aporte valor. Hasta entonces.